Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase en línea que trata sobre cómo crear interactivos para educación a distancia. Mi nombre es Bárbara Briceño y soy la docente del curso e-learning de CAMEX. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Fíjense bien, hasta ahora hemos visto, por ejemplo, cómo crear programas o contenido para e-learning que lo podemos desarrollar y trabajar en Moodle, ¿verdad? Hoy vamos a ver cómo trabajar con Storyline. Storyline es un programa para el desarrollo de contenido interactivo que se basa en tres elementos principales, que es el uso de estados, capas y accionadores. Entonces, ¿qué les parecería a ustedes trabajar un interactivo como este? Fíjense bien, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué les parece si yo le digo que podemos trabajar el contenido de nuestro curso e-learning a través de un programa interactivo que nos puede mostrar el contenido de esta manera? Se ve bien, ¿verdad? Esto lo podemos trabajar con el Storyline. Con Storyline nosotros podemos crear programas interactivos que nos permiten presentar el contenido de una manera eficiente y más organizada, ¿verdad? Fíjense que aquí podemos jugar con una serie de elementos que me permite abrir ventanas, me permite trabajar botones, me permite trabajar con accionadores, ¿verdad? Podemos observar cómo hace el contenido más interactivo. Estamos viendo. Para esto utilizamos este tipo de programas. Hoy vamos a ver en nuestra clase en línea un pequeño resumen de cómo se puede trabajar el Storyline. Ok. Ya una vez que hemos visto esto, vámonos al entorno de trabajo de Articulate Storyline. El Articulate Storyline, como les comentaba anteriormente, es un programa que reúne varias funciones que lo diferencian de otros programas que se trabaja con el empaquetamiento Score. Recordemos que anteriormente habíamos trabajado empaquetamiento Score con Excel Learning, ¿verdad? Pero hoy estamos trabajando con un programa más avanzado, más eficiente, como lo es el artículo Storyline. Este nos permite crear animaciones, nos permite trabajar con líneas de tiempo, nos permite incluso trabajar evaluaciones dentro del programa. Y lo mejor de todo, que nos permite crear un empaquetamiento que posteriormente nosotros podemos subir a Moodle. Y podemos crear aquí el contenido o el material de estudio y simplemente insertarlo en Moodle. Yo les acabo de traer un ejemplo con un proyecto que ya está desarrollado para que podamos ver el entorno de trabajo de este programa. Si observamos, tenemos lo que es el menú principal, tenemos nuestro entorno de trabajo y tenemos una ventanita que nos va a permitir trabajar lo que son las propiedades de los elementos y los accionadores. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos nuestro entorno de trabajo. Este es un proyecto que ya está desarrollado, ¿verdad? Que yo lo estoy trayendo a colación con el objeto de que podamos ver cómo funciona el programa Storyline. Y luego nosotros podemos comenzar a trabajar sobre el mismo. Para comenzar es importante tomar en cuenta que el artículo de Storyline nos permite dar una vista general del proyecto. Todo esto que vemos aquí son las diapositivas que conforman nuestro proyecto. Vamos a darle una vista más pequeña. Si hacemos un clic aquí sobre la flechita, podemos ver que nuestro proyecto o nuestras diapositivas están organizadas por una serie de categorías, ¿verdad? Como lo vemos aquí. Número 1, orientación. Número 2, tema 1. Número 3, tema 2, etc. Estas categorías es lo que recibe el nombre de escenas. Yo puedo trabajar en artículo y storyline mis proyectos por escenas. ¿Qué es lo que hacen las escenas? Las escenas son simplemente como carpetas que me organizan las diapositivas dentro de ellas, ¿verdad? Vamos a verlo más grande
para que lo podamos visualizar mejor. Por ejemplo, esta primera escena o carpetica, lo que me conforma son una serie de diapositivas, como en este caso 4 y 2, 6 diapositivas que tengo yo en esta carpeta. Si pues seguimos bajando, vemos que tenemos una segunda escena con más diapositivas, una tercera escena, una cuarta escena, una quinta escena. ¿Esto con qué fin? Yo puedo trabajar todas las diapositivas o las filiminas de mi proyecto dentro de una sola escena. Sin embargo, pues con el objeto de mantener el orden, con el objeto de trabajar de una forma más organizada, yo puedo trabajarlo dentro de escenas. En mi caso, yo como montajista, en el momento que estoy montando el proyecto o nuestro contenido, yo lo divido en escenas, cada una de las unidades que conforman mi proyecto. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo la unidad principal, que es la de presentación, en una escena. Luego tengo la siguiente unidad, que es la unidad 1, perdón, o el tema 1. En todas las diapositivas que conforman el tema 1 los tengo en otra escena. Y así con el tema 2, la escena 3 tiene el tema 2, la escena 4 tiene el tema 3, la escena 5 tiene el tema 4. Y por último tengo las evaluaciones el examencito de mi proyecto y el cierre. Entonces, estas son las diapositivas que pueden conformar mi proyecto. Si observamos aquí, lo que estamos teniendo es una vista general del proyecto, ¿verdad? Ok. Ok, entonces podemos observar, para los que están ingresando a la sala, vamos a dar un breve repaso de lo que habíamos trabajado. Les estaba conversando que el artículo Storyline es un programa que me permite trabajar información interactiva para desarrollar contenido para mi curso e-learning, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo puedo trabajar en artículo Storyline? Yo puedo desarrollar empaquetamiento SCORE con el fin de poderlo trabajar dentro de mi aula virtual en Moodle. Entonces aquí estamos en el entorno de trabajo del artículo Storyline. Este es un programa que yo puedo conseguir a través de la página oficial, ¿verdad? Artículo Storyline 360. Y puedo descargar mi programa. Con este programa yo desarrollo contenido interactivo que lo trabajo a través de diapositivas. Si observamos aquí, tenemos el entorno de trabajo de Artículo y aquí tenemos una serie de escenas. Yo les estoy trayendo una vista general de un proyecto ya desarrollado. ¿Para qué? Para explicarles cómo funciona el programa y posteriormente, en base a eso, vamos a desarrollar nosotros nuestro propio interactivo. Entonces, si observamos aquí, me confirman por favor si estamos viendo, si ven mi pantalla, si tenemos buen sonido. Si podemos observar, nosotros en artículo Storyline podemos trabajar cualquier tipo de interactivo que nos permita desarrollar material. Entonces, les comentaba que aquí ya tenemos lo que es
la vista general del proyecto. En esta vista general del proyecto yo puedo observar que el proyecto se divide en una serie de categorías. ¿Qué son estas categorías? Estas categorías son las que van a permitir organizar u ordenar las diapositivas de mi proyecto. En mi caso, yo como montajista, en el momento que voy a montar un proyecto, lo que hago es que divido cada una de las unidades que conforman mi material, las divido por estas escenas. Entonces podemos observar que este proyecto que está aquí tiene la escena principal, donde está la introducción, la conclusión, la introducción, los objetivos, el tema a tratar. Luego tiene la siguiente escena, que es donde tiene el tema 1, sería en la segunda escena, y todas las diapositivas que conforman el tema 1. Luego tenemos la tercera escena que contiene el tema 2 y así vamos bajando cada una de las escenas hasta que finalizamos el proyecto con la última escena que contiene las diapositivas de evaluación. El artículo Storyline me permite trabajar a través de tres elementos principales, que es el que lo diferencia de otros tipos de programas de empaquetamiento Score. Si recordamos, en clases anteriores vimos lo que era el empaquetamiento Score con Excel Learning, ¿verdad? Sin embargo, este programa, como lo es el artículo, ya es un nivel más avanzado porque me permite crear presentaciones interactivas, me permite crear incluso programas de gamificación a través de tres elementos que contiene, como lo son los accionadores, las capas y los estados. Entonces, vamos a comenzar a ver un poquito cómo funciona este programa. Como les decía anteriormente, estábamos en una vista general donde podemos ver todo nuestro proyecto en cada una de sus diapositivas y en cada una de sus escenas, ¿verdad? Todo esto que nosotros vemos aquí es la escena 1, la escena 2. Las escenas son las que dividen las diapositivas. Ahora, la estamos viendo en una vista general. Sin embargo, podemos irnos a cada uno de estos elementos y verlos a través de una vista particular, donde yo puedo acceder a cada uno. Vamos a hacerlo aquí a través de la escena 4, que es el tema 3. Si yo hago doble clic sobre mi diapositiva, aquí yo puedo observar cómo está elaborada la diapositiva. Entonces, vamos a ver cómo funciona este programa. El artículo Storyline tiene el entorno de trabajo, ¿verdad? En la pantalla principal. A la izquierda me presenta la interacción entre escenas, es decir, yo puedo aquí saltarme de una escena a otra. Yo en este momento estoy viendo la escena 4 que lleva por nombre tema 3. ¿Por qué? Porque las escenas, en mi caso, me está dividiendo el proyecto, me está dividiendo todo mi contenido por unidades, entonces, o por temas, en este caso. Entonces yo me puedo saltar de un tema a otro o de una escena a otra sin ningún problema a través de la navegación de escena. ¿Lo vemos? Ok. Luego tenemos en la parte inferior, podemos observar que tenemos lo que es la línea de tiempo, ¿verdad? Fíjense que estos elementos yo los puedo mover y los puedo desplazar, no hay ningún problema con eso. Tenemos lo que es la línea de tiempo de esa diapositiva. Los estados, yo puedo jugar con interacción entre estados, puedo hacer que un objeto cambie su estado en un momento determinado, lo cual permite que sea más interactivo el contenido que yo estoy desarrollando. Y tengo por último las notas, si yo le quiero agregar notas a mi presentación. ¿Qué es la línea de tiempo? La línea de tiempo simplemente lo que va a hacer es que me va a permitir que un elemento aparezca en un momento determinado. Todo esto que nosotros vemos aquí sobre mi diapositiva son elementos de texto, de imagen o incluso de audio. Si observamos aquí, tenemos audio en nuestra presentación, lo cual la hace mucho más interactiva. Entonces, todos estos elementos contienen lo puedo manejar a través de la línea de tiempo. ¿Qué hace la línea de tiempo? Yo le puedo indicar a través de la línea de tiempo
que mi elemento puede aparecer en un momento determinado. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, si yo quiero tomar este elemento que tengo aquí, aquí me lo está seleccionando y está en la línea de tiempo número 3, ¿verdad? ¿Qué pasa? Este elemento yo arrastrándolo, fíjense que lo puedo desplazar, yo le estoy indicando que él me va a aparecer en el momento, en el segundo 31, ¿verdad? Eso es lo que me hace la línea de tiempo, darme más interactividad con respecto a mi programa. Entonces yo le puedo indicar, y aquí si yo selecciono esta imagen que está aquí, y me voy a la línea de tiempo, aquí me aparece marcada, yo le estoy indicando que esa imagen va a aparecer en el segundo 3. Y así con cada uno de ellos. Eso es lo que hace la línea de tiempo, darle mayor interactividad a mis elementos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a darle una pequeña vista previa a esta diapositiva y vamos a ver qué interactividad puede tener. Observemos que tiene, además de tener animaciones, este programa me permite agregar animaciones igual que en PowerPoint. Si nos vamos aquí, seleccionamos el elemento y nos vamos aquí a la ficha animación, yo le puedo agregar cualquier animación como las de PowerPoint. Recordemos las animaciones de PowerPoint, ¿verdad? De aumentar, de dividir, de trabajar, entrar con una animación específica. Yo se las puedo agregar aquí. Entonces, yo le puedo dar la animación y adicional le puedo indicar en qué momento aparece e incluso en qué momento desaparece ese elemento, ¿verdad? Vamos a verlo, vamos a ver una vista previa de ese elemento. Fíjense que si observamos aquí, nosotros tenemos en la barra de herramientas, tenemos lo que es la opción de vista previa. Vista previa me va a permitir ir visualizando cómo va quedando mi contenido a medida que lo voy trabajando. Si hacemos un clic, yo puedo tengo varias opciones para darle una vista previa a un elemento. Bien sea la vista previa de esta diapositiva en específico, puedo darle la vista previa de la escena completa. Recordemos que la escena es un conjunto de diapositivas. Por ejemplo, si yo le digo aquí la vista previa de la escena, esta escena contiene 2, 4, 6, 7 diapositivas. Entonces yo le estoy indicando, perdón, contiene 6. Yo le estoy indicando que la vista previa me va a funcionar para esas 6 diapositivas. E incluso yo le puedo decir que quiero ver la vista previa de todo el proyecto. Lo vemos. En este caso solamente vamos a hacer una vista previa de esta diapositiva en particular. Entonces yo le indico vista previa de esta diapositiva. Recordemos que también tenemos una grabación de voz, lo cual hace que mi contenido sea mucho más interactivo. ¿Por qué? Porque va narrando el material a medida que lo vamos trabajando. Vamos a ver cómo funciona. Allí me parece. De acuerdo al Reglamento sobre la Prevención de Riesgos Profesionales, Decreto Supremo número 40 del año 1969, en las empresas que tengan más de 100 trabajadores o trabajadoras, se deberá contar con un departamento de prevención de riesgos, que será la unidad encargada de planificar, organizar y supervisar acciones permanentes para el control de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. Estos departamentos deben cumplir con la siguiente. Fíjense que aquí le coloqué un stop en el reproductor para que veamos esto. Aquí ya estamos viendo el proyecto cómo queda ya finalizado, ¿verdad? Fíjense que me trabaja con un menú. En este caso el menú solamente me está presentando la diapositiva que yo le di vista previa. Si yo le diese vista previa al proyecto completo, me va a presentar el menú del proyecto completo. Me da la opción de play porque es una especie de reproductor que me permite reproducir, valga la redundancia, el material que yo estoy trabajando. Y fíjense cómo ya este es un contenido más interactivo porque es narrado, contiene audio, ¿verdad? Además,
es interactivo porque los elementos van apareciendo a medida que se van narrando. Entonces esto como que marca un poco la diferencia con respecto a otros contenidos que hemos desarrollado anteriormente. Le doy para que continúe. Las acciones mínimas. Detectar y evaluar riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. Acción educativa en prevención de riesgos. Promoción del adiestramiento. Observen que cada uno de los elementos va apareciendo en un momento determinado. ¿Cómo hago yo eso? A través de la línea de tiempo. La línea de tiempo es lo que me permite determinar en qué momento aparece e incluso si quiero en qué momento desaparece un elemento determinado. Los y las trabajadores y trabajadoras. Controlar los riesgos potenciales de accidentes en el ámbito laboral. Asesorar técnicamente a los comités paritarios, supervisores y línea de administración técnica. Llevar registros de información y evaluación estadística de los resultados de su gestión. Ok, cerramos la vista previa. Eso era simplemente para que pudieran observar cómo queda el proyecto cuando ya está terminado. En este caso, esa diapositiva que fue la que pudimos observar. Entonces, ese es el objeto de la línea de tiempo. Para cada objeto que está dentro de mi diapositiva, sea texto, sea imagen, o sea, audio, yo le puedo indicar una línea de tiempo. Incluso los audios, cuando yo agrego un audio a la línea de tiempo, yo puedo indicar en qué momento aparece ese audio. Otro elemento muy importante con el que trabaja Storyline es los accionadores. ¿Qué son los accionadores? Los accionadores simplemente me van a indicar una acción a seguir para un elemento determinado. Para cada elemento, fíjense, yo puedo activar el accionador de ese elemento. Por ejemplo, vamos a seleccionar aquí esta imagen que tenemos aquí. Yo puedo crear un nuevo accionador, dándole aquí a la opción de nuevo. ¿Y qué es lo que me hace ese accionador? Él me pregunta qué acción va a ocurrir en qué momento y con respecto a qué objeto. Por ejemplo, aquí yo le voy a indicar la acción puede ser saltar a la siguiente diapositiva. Fíjense todas las acciones que me ofrece. Me ofrece acción de cambiar estado, de mostrar una capa, de ocultar una capa, saltar diapositiva y una serie de acciones que yo puedo jugar con respecto al programa. Yo le puedo indicar, por ejemplo, que salte a la siguiente diapositiva o que salte a la escena. Y aquí me pregunta a cuál escena va a saltar. Entonces yo le indico de todas las escenas que tengo dentro de mi programa a cuál escena quiero que salte. Me pregunta en qué momento va a ocurrir esa acción. Esa acción va a ocurrir cuando el usuario hace un clic, cuando el usuario hace doble clic, cuando el usuario hace clic con el botón derecho, cuando el usuario hace clic con el botón izquierdo, cuando el objeto se cruza. Hay una serie de elementos que determinan en qué momento puede ocurrir esa acción. Y con respecto a qué. Entonces, con respecto, por ejemplo, cuando el usuario hace un clic, ¿dónde? En la imagen 3. Aquí simplemente me va a indicar todos los elementos que están dentro de mi diapositiva. Dentro de mi diapositiva yo tengo dos botones de begin, fíjense que a medida que los voy seleccionando aquí, él me los va marcando en la diapositiva. No sé si lo pueden observar. Vamos a colocarlo para acá. A medida que yo voy marcando cada uno de los elementos aquí, él me los va marcando en la diapositiva de manera que yo me pueda ubicar. Eso es la función de los accionadores. Por ejemplo, fíjense que mi diapositiva contiene un botón de siguiente y un botón de anterior. A ese botón de siguiente yo lo tuve que programar con respecto a los accionadores. Si yo hago un clic, yo puedo ver aquí en la ventana de accionadores qué función me cumple ese botón de siguiente. Yo le puedo indicar, en este caso le estoy indicando que ese botón, vamos a darle doble clic para que lo podamos observar. ¿Cuál es la función de ese botón? Ese botón va a saltar a la siguiente diapositiva. ¿A cuál? A la siguiente. ¿En qué momento? Cuando el usuario hace un clic
¿Dónde? En el objeto Begin botón 2, que en este caso es este. Y en el caso del botón de anterior, lo mismo, pero con la diferencia de que va a saltar, yo le puedo indicar bien sea que a la siguiente, a la anterior o a una diapositiva en específico o incluso a una escena en específico, ¿verdad? ¿En qué momento? Igual, cuando el botón hace clic, cuando el usuario hace clic sobre el botón. Entonces, fíjense, estamos viendo a grandes rasgos cómo trabaja este programa, porque es un programa bastante complejo, es un programa que incluso amerita un curso completo. Pues el Storyline es un programa muy, muy completo, muy novedoso y tiene muchísimas funciones. Pero ¿cuál es la idea de esto? Que cubramos que que existen programas que yo puedo trabajar para crear contenido y que lo puedo vincular con Moodle, porque el contenido que yo desarrollo dentro de este programa o dentro de otros programas como lo es Excel Learning, como lo es Captivate, es contenido que yo puedo empaquetar y simplemente subirlo a Moodle. Entonces es muy importante que podamos descubrir este tipo de programas y que podamos trabajarlo. Ok, fíjense bien. Veamos ahora cómo vamos a trabajar cada una de las diapositivas. Si nosotros observamos aquí, estos son los accionadores y dentro de los accionadores yo puedo hacer una serie de elementos. No necesariamente los tengo que trabajar. Yo puedo trabajar todo mi programa en Storyline sin desarrollarle accionadores. Sin embargo, los accionadores simplemente lo que hacen es que me permiten darle mayor interactividad a mi programa. Otro elemento muy importante son las capas. Las capas en Storyline me permite trabajar diferentes contenidos dentro de una misma diapositiva o dentro de una misma vista. ¿Para qué? Para no tener que saltar a diferentes diapositivas en el momento en que yo estoy mostrando el contenido. ¿Dónde yo puedo trabajar las capas? Si observamos aquí, donde tenemos los accionadores, en la parte inferior yo tengo la vista de capas. Por ejemplo, esta diapositiva que tenemos aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 capas. Buenas noches, Jane. ¿Cómo estás? Esta diapositiva que tenemos aquí contiene 6 capas. ¿Qué son esas 6 capas? Simplemente me van a permitir ir mostrando el contenido de forma separada, pero dentro de una misma diapositiva. Recordemos que las capas son aquellas que se superponen dentro de la vista de mi diapositiva. Entonces, las capas son muy útiles en este tipo de programas porque me permiten generar mayor interactividad. ¿Cómo funcionan las capas? Tengo una diapositiva principal y luego tengo las capas que yo voy a ir creando, que son las que se superponen sobre la diapositiva. Fíjense que cuando yo voy haciendo clic, buenas noches, Jaime, gracias por acompañarnos. Fíjense que cuando yo voy haciendo clic sobre cada uno de de las capas, podemos observar dentro de mi programa, podemos observar cómo va generando interactividad, ¿verdad? Vamos a verlo corriéndolo. Vamos a darle una vista previa. Hola Ana, buenas noches. Fíjense que aquí estamos viendo la vista previa, ya está corriendo. ¿Para qué? Para poder observar cómo se ejecuta lo que yo les estoy explicando. Entonces, para dar un breve repaso a los que acaban de ingresar, les estamos trabajando hoy con el artículo Storyline. El artículo Storyline es un programa muy interactivo. Acabo de hacer pausa en el reproductor de mi programa con el objeto de continuar la explicación. Es un programa interactivo que me permite desarrollar
de forma más dinámica contenido para mi aula virtual. Ojo, este programa no es de Moodle, no pertenece a Moodle, es un programa adicional para el desarrollo de contenido y learning. Pero ¿cuál es la ventaja? Que ese contenido que yo desarrollo en este programa lo puedo trabajar bien sea fuera de Moodle, como también lo puedo integrar con Moodle. ¿Por qué? Porque recordemos que esto es empaquetamiento SCORE. Los que ya pasaron por esa unidad saben lo que les estoy hablando. Los que ya asistieron a los webinars de Excel Learning también saben lo que les estoy hablando. El empaquetamiento SCORE son programas que me permiten crear contenido y empaquetarlo, y ese paquete yo lo subo a Moodle. ¿Con qué fin? Con el fin de darle reusabilidad, de que sea un material portable, que yo lo puedo portar de una plataforma a otra o de un lugar a otro dentro de la plataforma. Entonces, esto también está pasando con el Storyline. El Storyline me permite crear material interactivo en empaquetamiento SCORE que yo lo puedo subir dentro de Moodle. Sí, James, el artículo Storyline es un programa pago. Sin embargo, a través de la página nosotros lo podemos descargar y tiene un demo de 60 días, ¿verdad? ¿Cómo funciona este programa? Ya les voy a mostrar. En la página del artículo, yo les puedo dar vámonos un momentico para acá. Vámonos para aquí, por aquí tenemos la dirección electrónica. Díganme si pueden ver mi navegador, por favor. ¿No ven mi navegador? Ok. Voy a dejar de compartir y comparto de nuevo. Ahora pueden ver mi navegador. ¿Me confirman si ven mi pantalla? Ok. A través de esta página, nosotros podemos, se las voy a dejar aquí en el chat, podemos crear una cuenta y creando esa cuenta abrimos sesión y descargamos el programa. ¿Qué pasa? Ese programa es un demo que me va a durar 2 meses, pero en 2 meses, 60 días, es suficiente tiempo para yo aprender a utilizar el programa, para aprender a desarrollarlo, y ya luego se vence o caduca la licencia. Sin embargo, si queremos nuevamente obtenerlo, lo único que podemos hacer es crear una nueva cuenta. Es decir, si yo abrí mi programa con mi correo electrónico Bárbara X1, luego lo debo abrir con otro correo electrónico y otra contraseña y ya puedo descargar una nueva versión de 60 días más. Entonces así lo podemos ir trabajando. Incluso no es necesario que lo vuelvan a descargar. Simplemente abren la sesión con su nuevo usuario y su nueva cuenta y lo siguen trabajando. Es muy práctico. Ok, entonces, de nada, James. Esta es la página oficial de Artículo Storyline. Lo pueden descargar, no van a tener ningún problema de virus, ningún problema de que estén trabajando con software pirata, porque esta es la página oficial donde podemos descargar nuestro demo. Ok, volvemos entonces aquí. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, el programa ya, la vista previa del programa? Ok, dejo de compartir y comparto de nuevo. Entonces les decía, esta es la vista como lo vamos a tener. Vamos a ver cómo funcionan las capas. Las capas simplemente me permiten trabajar varias diapositivas dentro de una misma diapositiva con el objeto de darle mayor interactividad a mi material de estudio. Fíjense que qué bonito se ve porque me trabaja a través de un reproductor, el programa, el artículo Storyline. Vamos a correrlo. Y otra función importante es que yo le puedo agregar audio a mi material de estudio. Entonces, imagínense lo importante que es tener un material de estudio que sin necesidad de ser video, sino que un material que el estudiante puede
trabajar en cada momento, no tiene que ser corrido, sino que es un material dinámico, sin necesidad de ser video, está siendo narrado y está siendo narrado a medida que los elementos van avanzando, porque como les indiqué anteriormente, me trabaja con una línea de tiempo. Entonces, vamos a correr el reproductor. Los servicios de empresas contratistas deberá confeccionar un reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas o reglamento especial, el que será obligatorio para tales empresas. El reglamento especial deberá contener a lo menos los siguientes puntos. Definición de quién o quiénes son los encargados de implementar y mantener en funcionamiento el sistema de gestión de la SST. Ahí podemos observar que esta es la primera capa que se está corriendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que están haciendo las capas? Las capas me están mostrando cada uno de los puntos de este material, en este caso de un reglamento especial. Me muestra cada uno de los puntos, pero sin necesidad de salirse de esa diapositiva, sino que continúa con la misma diapositiva. En un momento determinado va apareciendo cada una de las capas. En este caso lo estamos trabajando también con la línea de tiempo. Es decir, buscamos sincronizar la voz en off con el material para que aparezcan en el mismo instante, lo cual le da más interactividad. ¿Por qué? Porque se nota que se va narrando a medida que van apareciendo los contenidos. Vamos a ver con la segunda capa. La descripción de las acciones de coordinación de las actividades preventivas entre los distintos empleadores y sus responsables. Esa es la segunda capa. Cada vez que se prende la ruedita es una capa. La obligación de las empresas contratistas y subcontratistas de informar a la empresa principal cualquier condición que implique riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, la concurrencia de cualquier accidente del trabajo o el diagnóstico de cualquier enfermedad profesional. Las prohibiciones que se imponen a las empresas contratistas y subcontratistas con la finalidad de evitar la ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la obra, faena o servicios. Los mecanismos para verificar el cumplimiento, por parte de la empresa principal, de las disposiciones del reglamento especial. Las sanciones aplicables a las empresas contratistas y subcontratistas por infracciones a las disposiciones establecidas en este reglamento especial. Entonces podemos observar que hay 6 capas que se están trabajando allí dentro de una misma diapositiva, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 6 capas? Esas 6 capas son las que tenemos aquí. Tenemos la capa principal o tenemos la diapositiva principal y fíjense que yo dentro de esa diapositiva voy elaborando cada una de las capas, ¿verdad? Ahorita lo que yo estoy es mostrándoles cómo funciona para que luego podamos ver cómo trabajarlo. Pero es importante que antes de trabajarlo conozcamos cómo funciona el programa, cuál es la función del programa y luego lo vamos a ir trabajando. Entonces, fíjense bien, tenemos en nuestro entorno de trabajo la opción de los menús. Vamos a ver un poquito cómo funcionan los menús. Dentro del menú inicio tenemos para mostrarles las opciones que no son comunes entre los programas, tenemos la opción de agregar una nueva diapositiva, ¿verdad? Que lo que me hace es que me permite agregar una diapositiva adicional dependiendo de donde yo estoy ubicada en un momento determinado, ¿verdad? Aquí yo puedo moverme de una diapositiva a otra. Luego tenemos en inicio, tenemos la opción. Ok, luego tenemos aquí en el menú insertar, tenemos todos los elementos que podemos insertar dentro de nuestro proyecto en Storyline. Por supuesto, eso es muy complejo, ¿verdad? Yo puedo insertar una serie de elementos que que me van a proporcionar mayor o menor interactividad a mi proyecto. Es cuestión de ir curioseando. Pero para que veamos un poquito qué podemos insertar, tenemos, por ejemplo, podemos insertar personajes dentro de mi programa en Storyline. Yo puedo, si quiero crear un material
que sea animado y que sea con avatares, yo puedo trabajar una serie de avatares que me ofrece el Storyline como herramienta para la elaboración de mi material. Eso es uno de los elementos que me ofrece el Storyline. Puedo trabajar distintos tipos de avatares. Fíjense que, por ejemplo, aquí se me presenta una serie de avatares y dependiendo del avatar que yo seleccione, yo hago clic sobre ese avatar, ese yo lo puedo descargar e insertar dentro de mi Storyline. E incluso, si observamos aquí, yo tengo varios estilos. Yo puedo seleccionar una serie de estilos que los puedo trabajar para mis avatares. Tenemos ilustrado realista. Tenemos ilustrado caricatura. Tenemos estilo fotográfico. También los puedo escoger por género. Los tengo masculino. Si necesito solo masculino. Solo femenino. ¿Verdad? También puedo seleccionar según la vestimenta que yo quiero que tenga mi avatar. Una vestimenta casual, de negocio, etc. Por supuesto, esto es muy, muy complejo. Vuelvo y repito, es cuestión de que ustedes vayan, ingresen y comiencen a curiosear sobre el programa, porque recordemos que yo lo que les estoy es mostrando las herramientas, pero ya la idea es que ustedes vayan profundizando sobre ellas. Vamos a ver, por ejemplo, ilustrado realista. Yo selecciono cualquiera de estos elementos. Ya vamos a ver este que tenemos aquí. Ilustrado caricatura. Yo selecciono esta imagen. Esta imagen incluso yo la puedo trabajar izquierda, de frente o derecha, ¿verdad? Entonces yo puedo jugar bastante con estos elementos. ¿Esto con qué objeto? Si yo quiero que mi material sea interactivo y que sea tipo narración. Ahorita se trabaja mucho en el e-learning, las narraciones, con el fin de que darle más, que sea más fácil de entender o de visualizar el material de estudio. Eso con respecto a los personajes. De igual manera, yo puedo insertar una serie de elementos como lo son fotos. Ya el Storyline me trae una serie de fotografías, una librería de fotos, ¿verdad? Que yo puedo trabajar según la categoría. Incluso, fíjense, todas las fotos que me ofrece. Entonces yo puedo, por ejemplo, seleccionar una de ellas y la agrego y ya se descarga sobre mi programa. Entonces es bastante complejo, tiene bastante para trabajar, es cuestión de que nosotros lo comencemos a revisar. Por supuesto, así de esas fotos, vamos a quitar esto que está aquí, de así como esas fotos yo puedo seleccionar distintos tipos. Yo puedo indicar, por ejemplo, por categoría, si no me sirven ese tipo de fotos, sino que quiero fotos de niños, por ejemplo. Yo coloco niños y ya me sale una biblioteca de fotos solamente de niños. Entonces tiene una biblioteca bastante amplia que podemos utilizar. Así como podemos agregar fotos, podemos agregar, por ejemplo, videos, lo cual resulta bastante novedoso para lo que es el desarrollo de material, porque ya hace más dinámico mi contenido. Por ejemplo, yo puedo agregarle como fondo a un contenido un video y al igual que con lo anterior, yo puedo decir que quiero que mi video sea corporativo y ya él me los está buscando por categoría. Lo observamos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, me gustó este video. Este es el video que yo quiero que quede de fondo de mi diapositiva. Y eso lo haría muchísimo más dinámico, lo haría muchísimo más, menos estática la presentación. Entonces, todos estos son elementos que yo puedo agregar para mi trabajo y va enriqueciendo el material o el contenido. Fíjense que ya contenidos como PDF, como simples PPT, no es lo que más
se recomienda para este tipo de contenido e-learning, porque contenido e-learning, la idea es que nosotros tengamos, le ofrezcamos a nuestros estudiantes algo vistoso, algo que llame la atención, que sea atractivo, que guste, que no aburra al estudiante. Entonces, fíjense que aquí yo he agregado, a esta diapositiva le he agregado un video. Vamos a ver si eso es verdad. Le damos aquí vista previa. Entonces ya el fondo de mi diapositiva no es un color cualquiera, no es una imagen cualquiera, sino que el fondo resulta ser un video. Pero si yo quiero que este video quede en verdad de fondo y que se puedan ver los objetos que estaban en mi diapositiva, simplemente la selecciono y con el botón secundario yo puedo indicar enviar al fondo. Entonces, cuando ya yo le envío al fondo, ya se posicionan todos los elementos que estaban dentro de mi diapositiva. Vamos a verlo ahora. Entonces, tengo una presentación. Bueno, aquí no se ve. Vamos a verlo con vista previa. Vista previa de esta diapositiva. Tengo una presentación que se puede trabajar incluso colocándole elementos dinámicos e interactivos como un fondo de video, lo cual lo hace bastante diferente. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Fíjense cómo se va a visualizar esta diapositiva ya con el fondo y con los elementos superpuestos. En toda empresa, faena, sucursal o agencia en que trabajen más de 25 personas, se deben tomar los comités paritarios de higiene y seguridad según corresponda, cuyas funciones más relevantes son las siguientes. Entonces, asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección. Vigilar el cumplimiento tanto por parte de la empresa como... Ok, entonces fíjense qué interesante está resultando esta herramienta, ¿verdad? Podemos trabajar, podemos agregarle audio, podemos agregarle fondos de video, podemos agregarle interactividad a través de capas, a través de accionadores, a través de estados. Podemos agregarle una serie de elementos que anteriormente no los conocíamos o no los trabajábamos. Entonces podemos agregarle audio, como les estaba comentando. Fíjense que en esta opción que tenemos aquí es por donde le agregamos los archivos de audio. Y cada archivo de audio que yo le voy agregando, una vez que lo agrego, él me va a caer en la línea de tiempo. Y en la línea de tiempo yo simplemente le voy a indicar a ese archivo en qué momento aparece con respecto a un elemento. Entonces, fíjense que resulta bastante interesante, resulta bien novedoso y bien diferente, ¿verdad? Tenemos así, de igual manera, podemos trabajar lo que son las diapositivas. Aquí en el menú diapositivas, simplemente le puedo indicar las plantillas con las que puedo trabajar. El Storyline me ofrece una serie de plantillas ya predeterminadas que de alguna manera pues me dan como que ideas o me van guiando cómo yo puedo ir trabajando mi proyecto. Ya tenemos aquí, fíjense, todas las plantillas que me puedo ofrecer. De igual manera, yo puedo crear mis propias plantillas. Por ejemplo, si yo estoy desarrollando un proyecto para una empresa, para una corporación que ya utiliza su propia línea de colores, que ya tiene su imagen corporativa, la cual no coincide con las plantillas estándar que me ofrece el Storyline, yo las puedo crear y las puedo agregar en mi biblioteca de plantillas. Pero para que veamos un poquito cómo funcionan estas plantillas, por ejemplo, vamos a seleccionar una de ellas. Selecciono. Le doy importar y observamos cómo él la va a traer de la biblioteca de plantillas que me está ofreciendo el programa Storyline. Él lo que hace es que las busca dentro de la carpeta, dentro de la biblioteca y me la trae para que yo la pueda trabajar. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos la plantilla lista
de solo modificarla. Eso es muy importante cuando estamos comenzando a trabajar, que de repente pues no tenemos muchas ideas de cómo podemos iniciar nuestro proyecto. Ya el Storyline me ofrece una serie de plantillas o una serie de parámetros que yo la puedo, que me van a permitir, me van a facilitar de alguna manera el trabajo que estoy desarrollando. De igual manera, yo puedo también trabajar lo que puedo importar. Yo puedo importar un proyecto. Yo puedo importar un proyecto desde PowerPoint. Por ejemplo, si el diseñador instruccional me presentó el proyecto dentro de PowerPoint en una PPT, yo simplemente la puedo agarrar, la puedo traer, importar, aquí a través de la opción importar, busco el PowerPoint, me lo traigo y ese es el que yo voy a utilizar de proyecto. Entonces, fíjense qué facilidad me da este programa. No lo hago ahorita porque siempre demora dependiendo de la cantidad de PPT, de la cantidad de diapositivas, demora alrededor de 10 minutos la importación. Pero yo los invito a que ustedes descarguen su programa e intenten importar la presentación que ya tienen y la trabajan dentro del Storyline. También yo puedo trabajar el banco de preguntas. Yo puedo crear un examen dentro del Storyline con el objeto de que ya yo no, si no quiero que los estudiantes presenten el examen de Moodle, sino que simplemente lo presenten dentro del mismo material, entonces el Storyline me ofrece esta opción de trabajar los exámenes dentro del mismo contenido interactivo. Ok, vamos continuando con el menú. Tenemos lo que es el diseño, que funciona igual que cualquier programa de Office, el diseño de nuestro fondo. Las transiciones, yo puedo ofrecer una transición entre una diapositiva y otra, ¿verdad? Por ejemplo, selecciono aquí la transición de círculo. Esa transición ya queda para las diapositivas que yo tengo seleccionadas. Cuando esta diapositiva hace el pase para la siguiente, lo va a hacer a través de esta transición. Si ustedes recuerdan, estas son las mismas transiciones que se trabajan en PowerPoint. ¿Por qué? El programa Articulate y Storyline se basa mucho en lo que es el PowerPoint. ¿Por qué? Porque PowerPoint, por lo general, los diseñadores instruccionales, cuando trabajamos un proyecto e-learning y elaboramos nuestro diseño instruccional, lo hacemos en PowerPoint. En PowerPoint agregamos las notas, agregamos la voz en off, agregamos las interacciones y luego se lo pasamos al montajista, que es quien va a montar ese contenido, a transformarlo en contenido virtual y en un programa específico, en este caso en Storyline. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ventaja me ofrece esto? Que si el diseñador instruccional me entregó el proyecto en PowerPoint ya listo como quiere que se vea, yo simplemente en vez de volverlo a pasar aquí dentro del Storyline, lo que hago es que lo importo, como les dije anteriormente. Entonces, por eso este programa se basa mucho en lo que es el PowerPoint, porque por lo general PowerPoint es la base con la que trabajamos los diseñadores instruccionales al momento de crear el contenido que se va a trabajar en un curso e-learning. Igual tenemos la ficha de animaciones. Vamos a seleccionar un objeto para que lo puedan ver. Fíjense que la ficha de animación o el menú animación es muy parecido al de PowerPoint. Prácticamente me atrevo a decir que es idéntico. Por lo mismo, él se basa mucho en lo que es el PowerPoint. Entonces ya cuando trabajamos ese programa ya no tenemos ningún problema aquí en cómo agregar una animación. ¿Qué pasa? Yo a un elemento le puedo agregar una animación. Yo puedo decir que este cuadro que está aquí, que estoy seleccionando, me va a aparecer con la animación de girar, ¿verdad? En una duración de 1 segundo, ¿verdad? Le puedo decir que, perdón, el efecto va a ser un giro completo, 2 giros, medio giro, qué sé yo. Incluso le puedo agregar una trayectoria de desplazamiento. Todo igual como se trabaja en PowerPoint. Pero adicional a eso, ¿qué me ofrece Storyline que no me ofrece PowerPoint? Que me ofrece una línea de tiempo, porque yo también le puedo indicar, ok, que él va a entrar girando, pero no va a entrar en el momento en que cargue la diapositiva, sino que va a entrar girando en el segundo 3.
Entonces ya ahí le estoy dando más interactividad a ese elemento, cosa que no me permite el PowerPoint, ¿verdad? Luego tenemos el menú ver, que son los diferentes tipos de vista. Por ejemplo, si yo me cambio a una vista del modo histórico, estoy viendo me está dando una vista general de mi proyecto, de todas las diapositivas y de todas las escenas, ¿verdad? Todas las escenas que me conforman el proyecto. Si luego de eso yo me voy a la vista de diapositiva, vuelvo a caer en lo que estaba inicialmente, que es donde puedo observar cada una de las diapositivas con cada uno de sus elementos. Y luego tenemos lo que es el diseño, que en el diseño ya yo me consigo con lo que es el reproductor. En el reproductor yo simplemente voy a ver cómo se va a reproducir, valga la redundancia, cómo se va a reproducir mi proyecto. Es decir, él me va a mostrar lo que es el menú que va a aparecer en mi proyecto, cómo van a aparecer cada una de las diapositivas. Si yo le quiero dejar aquí la opción de reproducción, si yo le quiero dejar los controles de volumen, por ejemplo. Fíjense que cuando yo selecciono aquí ya me aparece el control de volumen. Si lo quito ya no aparece. Si le quiero dejar una opción de buscar, si le quiero dar leyendas, si va a trabajar con menú, si le quiero dejar el menú o no se lo quiero dejar, ¿verdad? Todo eso yo lo puedo manejar a través del reproductor. Incluso le puedo decir si yo quiero que la barra lateral esté a la izquierda o esté a la derecha, el nombre que me va a aparecer para mi proyecto, etcétera. Ok, eso con respecto al menú. Aquí la opción de vista previa es lo que hemos estado trabajando. La vista previa, bien sea para esta diapositiva, para la escena completa, para el proyecto completo. Es para ver cómo está quedando mi proyecto. Y la opción de publicar simplemente es cuando ya yo terminé el proyecto, está listo, está completo, probado, verificado. Ok, lo voy a publicar, lo voy a empaquetar. Yo puedo publicarlo bien sea como un review 360, que es una opción propia del Storyline que me permite crear un ejecutable. Lo puedo publicar en la web para que sea un proyecto que no requiera de ninguna plataforma de estudio, como el caso de Moodle, sino que simplemente va a ser clases en la web. Lo puedo publicar como un video, lo puedo publicar como un artículo online, que es de código HTML5, lo puedo publicar para un LMS, que es un LMS, es un gestor de contenido de e-learning, como en nuestro caso la plataforma Moodle. Lo puedo publicar para un CD o lo puedo publicar en un Word. ¿Para qué lo publicamos en un Word? Bueno, si queremos mandarle a alguien para que vea o corrija errores dentro del programa, para que visualice el programa y me haga algunas notas, yo lo puedo hacer a través de un Word y eso me genera un archivo con los pantallazos de cómo queda mi programa final. En este caso se publicaría para un LMS, un tipo de empaquetamiento Score. Yo siempre recomiendo el 1.2, le podemos dar un título al proyecto, una leve descripción, etcétera. Y le damos a publicar. No lo voy a hacer porque demora un buen tiempo dependiendo de la cantidad de diapositivas. Pero esa es la forma en que ya se crea el ejecutable una vez que tengo mi proyecto listo. Bueno, hasta aquí cómo se trabaja el Storyline. Prácticamente lo que les he dado hoy es como un abreboca de cómo funciona, ¿verdad? Porque me interesaba que vieran cómo funciona para que ya en la próxima clase trabajemos un pequeño proyecto dentro del Storyline. Vuelvo y repito, el Storyline es un programa muy, muy, muy completo, muy complejo, bastante dinámico. Por supuesto no se puede dar requiere de un curso completo solo para él, pero lo que yo quiero es asomarles que existen programas que podemos utilizar para el desarrollo de contenido, para el desarrollo de empaquetamiento Score, que son muy útiles y que le dan mayor interactividad, más dinamismo
nuestro material de estudio. No nos podemos limitar a crear material de estudio en PPT, PowerPoint, en Word, en PDF, ¿verdad? Porque ya hoy en día nuestros estudiantes exigen más, quieren interactividad, quieren integrarse con lo que están trabajando. Entonces debemos nosotros, como futuros expertos en e-learning, debemos sumarnos a estos cambios que constantemente se están dando y debemos siempre estar en la vanguardia en lo que es el desarrollo de contenido. El Storyline es un programa bastante completo, muy novedoso y que me ofrece muchísimas posibilidades para el desarrollo de contenido. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí por el día de hoy. Para la próxima clase vamos a ver la segunda parte donde ya vamos a comenzar a trabajar contenido o donde vamos a trabajar contenido un poquito dentro del Storyline para que veamos todas estas funciones, cómo se llevan a cabo. Gracias por habernos acompañado. Si tienen alguna pregunta, me confirman por favor si está todo claro, si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que vimos del programa. Ok, entonces si no hay ninguna pregunta, nos vemos en la próxima clase y vamos a dejar hasta aquí por hoy. Gracias por haberme acompañado y que tengan una feliz noche.